Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio de el espiritismo, luz y verdad, y vamos a estudiar los 5 amores. Realmente que estamos en una parte bastante fuerte porque pues la orden de nuestro Padre es una orden que no se puede violar. Y realmente, como Él nos individualizó de su ser y nos envió a acrecentar la creación, tenemos un mandato, ¿verdad? Y tenemos un trabajo que hacer. Entonces, si nosotros no podemos concientizarnos de ese trabajo que Él nos encomendó, pues vamos a sufrir, porque de una o de otra forma estamos desobedeciendo cuando no cumplimos y no acatamos sus leyes. Entonces para nosotros es bastante lúcida las leyes universales para poderlas estudiar y analizar y poder cumplir con esas leyes. Y al mismo tiempo con el mandato que nuestro Padre nos da. Entonces por eso estamos aquí en un punto bastante fuerte. Y el título es El amor a la educación lo impone la ciudadanía por el bien social. Entonces yo voy a leer la última parte del video anterior para recordar, amados hermanos, que esto es un punto bastante fuerte y que realmente nuestro Padre, que conoce nuestros sentimientos, nuestro modo de actuar, y que realmente cuando llegamos a un punto, ¿sí? A un punto de conocimiento sobre lo que son sus leyes, no en la extensión de la palabra, porque yo, es decir, yo soy estudiante, pero ya cuando ya sea maestro de la creación las voy a entender por completo. Pero vamos a repetir la última parte del video pasado para recordar que realmente la educación se impone por obligación, porque por amor y por obligación. Y esa obligación digamos, gobernada por la ley de amor. Porque si nosotros no nos educamos, pues no vamos a tener cómo salir adelante. Porque para eso nuestro Padre dejó sus leyes y sus hijos la tenemos que acatar. Porque en ello va todo, ¿cierto? El amor, la comprensión, todo. Entonces aquí voy a leer la última parte. Dice, no porque no sois capaces de torcer las leyes universales y queráis o no, tener que vivir bajo las mismas condiciones naturales, sin que podáis equivocar de nacer y morir como cada quisque. Os azota el viento como con la misma intensidad, os moja el agua, os quema el fuego y os baila el
terremoto sin diferencia a los demás, salvo el mayor horror y susto por vuestra sucia conciencia. Ahí vamos, entonces vamos a seguir el capítulo, el párrafo siguiente, para que veamos lo duro, ¿sí?, de lo que tenemos que hacer. Es decir, somos culpables si no acatamos las leyes universales. Y como no acatamos esas leyes, pues son sacados del colegio los que no acatan la ley, como cuando sacan a los malos estudiantes de un salón, de un grupo, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente, dice, aún más, sois obligados a vuestro pesar a estudiar, porque si no, cualquiera os impondría. Pero esto que os impone la inflexible ley, por amor de la misma ley, lo convertís justamente en la base de vuestras inmoralidades, desde que lo aprovecháis contra toda razón para caeros, para crearos derechos y deshacer los deberes, que es justamente vuestro mayor pecado, porque entráis en la categoría de prevaricadores. Entonces aquí es donde nos damos cuenta, amados hermanos, que si no, todos tenemos que estar de acuerdo con la ley. Todos tenemos que cumplir las leyes universales. Todos tenemos las mismas necesidades, como dice aquí el maestro, ¿sí? Entonces, seguimos la lectura y verá. Y decís que es una imposición, una injusticia el sacaros de la tierra para que no seáis un estorbo a los que ya emprendieron el camino de la regeneración. Yo lo conceptúo justo y la prueba más grande del amor del Padre para con sus hijos rebeldes y malos. Entonces, aquí tenemos, amados hermanos, que nuestro Padre nos individualizó de su ser y a todos nos dio la misma orden, ¿sí?, de acrecentar la creación. Y si fulano recibió esa orden, ¿por qué no la va a cumplir? Por desobediente, por mal hijo, por desaplicado. ¿Sí? Entonces, esas son las consecuencias que hay en este plano tierra, y en muchos habrá que no acatan las leyes, ¿cierto? Por eso son sacados de esos mundos y llevados a otros mundos. Pero es el mismo amor del Padre, que Él quiere que sus hijos sean amorosos como Él, ¿sí? Que sean de provecho para poder vivir en una sociedad, porque es que el que no acata las leyes no puede vivir en una sociedad. ¿Por qué? Porque se acostumbró a vivir de lo ajeno, ¿sí? Entonces, como vive de lo ajeno, no puede vivir en la sociedad de los que viven del sudor del trabajo. Son muchas las cosas. Pero entonces aquí es lo que a mí me duele, ¿cierto?
porque yo ya alcanzo a comprender que al ser expulsados a otros mundos es mucho el dolor y el sufrimiento y el largo camino que tienen que recorrer o tenemos que recorrer en el caso de ser expulsados. Entonces nos damos cuenta de que perdimos el tiempo. No hicimos nada como el que va a una universidad y, y empieza una carrera y sale de esa carrera y empieza otra o simplemente matricula en la universidad y no va a las clases o va y da una vuelta y vuelve y sale. ¿Cómo va a progresar y cómo va a triunfar en su carrera si no la ha estudiado, si no se, se somete al estudio? Cualquier carrera que coja. Entonces, de medicina, de derecho, de tantas que hay. Entonces, no puede. Si no estudia, no se puede graduar en nada. Así es en el universo. Si en los mundos no acatamos las leyes del Padre, pues somos expulsados de esos mundos. Y eso cuesta mucho porque ya, como les digo, amados hermanos, ya hemos estado en mundos anteriores. Nosotros no somos desconocidos como espíritus que somos, porque ya llevamos muchos millones de siglos juntos las familias. Fuimos individualizados del Padre y fuimos a un mundo embrionario para aprender a hacer nuestros cuerpos. Y hemos venido de mundo en mundo, así que en espíritu nos conocemos. Nuestras materias no, porque nacemos de diferentes familias. Y así seamos de la misma familia carnal, pues no alcanzamos a nosotros a conocer todo lo que compite al hogar, ¿sí? Entonces, eso es lo que duele, porque la verdad sea dicha, es muy triste que nos saquen, que nos expulsen, es muy triste. No os deshereda. Lo que hace es llevaros al hospital a curarnos de nuestras concupiscencias. Sí, en aquellos mundos primitivos o embrionarios aún no existe el escándalo, porque no ha despertado la razón y la conciencia, pero vosotros, porque no ha despertado la razón y la conciencia. Por vosotros, pero vosotros lleváis conciencia de lo que habéis hecho aquí y será vuestro riguroso juez. Porque vean, ya todo lo que hemos vivido y lo que estamos en este momento en este planeta, ¿cierto? Hasta el juicio de mayoría. En el juicio de mayoría pues fue cuando se salieron muchos hermanos expulsados y quedaron otros sentenciados. Quedamos porque yo estoy aquí. Entonces ya hemos conocido lo bueno y lo malo, como se dice. Y hemos estado aquí ya alistándonos para un camino de seguir las enseñanzas de los misioneros, de estudiar las leyes universales. En cambio, en aquellos mundos no se ha despertado la conciencia. Pero si un hermano que en estos momentos se va al mundo embrionario o primitivo, sí ya lleva conciencia porque sabe lo que hemos luchado y trabajado en este planeta para llegar al punto que estamos.
y por rebelde o por lo que sea, no acató la ley, no acató el nuevo código, entonces se tiene que ir. Y allá su espíritu lo estará acosando sus materias, ¿sí? Porque realmente, pues, el espíritu encarna y pues tiene que pagar la desobediencia y se tiene que formar, tiene que llegar al Padre, porque esa es la ley, ese es el mandato. Él dice, nos expulsa de su ser y dice, cuando seáis maestros, venid a mí, que siempre os espero. Entonces también tenemos la obligación de regresar, ¿sí? Pero si no hacemos, es que lo que pasa, pues como lo decíamos, hablábamos en otro video, ¿sí? Los instintos, hay muchos instintos que son amañadores, digámoslo así. Es como el que le gusta la melaza y está comiendo melaza a todo momento. El que le gusta las papas y está comiendo papas a todo momento, así haya otras cosas que comer, pero él no come sino papa. Entonces así son nuestros instintos, ¿sí? Se amañan en los instintos, se amañan en el goce de la materia, se amañan en muchas cosas, ¿sí? En apropiarse de lo ajeno y nunca quieren trabajar, sino siempre vivir de lo ajeno. Y eso lo hacen, pues el espíritu se aferra a eso y deja una existencia y toma otra y sigue por las mismas. Porque ese es su fin, ese es su pensamiento, ese es su deseo. Entonces, ahí tenemos, es una de las cosas que yo estudio, ¿cierto? Que yo analizo. Puede ser así, puede no ser, pero yo analizo de esa forma y es de la única forma que yo puedo comprender de que nosotros nos encerramos en ciertas cosas y no queremos abrir nuestro cascarón, como digo, para poder ver mejor que lo que estamos viendo. Cuando el amor a la educación moral, que solo radica en el trabajo, sea vuestro deber, entonces empezaréis a tener derecho de respeto, derecho a que la ley suprema os defienda. Y mientras no adquirís ese derecho, no habéis demostrado tener amor a la educación. Y el no tener amor a la educación demuestra claramente que no sois ciudadanos, porque el ciudadano tiene respeto a sus semejantes, por lo que se impone la más alta moral y la mejor educación, que no ha de ser servil, sino fraternal. Vea a lo que nos lleva la obligación a educarnos. Es de la única forma. Entonces, para poder vivir en esa sociedad. Y son leyes que, pues, la ley divina sabe todo lo que hace. Las leyes divinas no, ellas no flaquean, ni cojean. Si registramos los innúmeros procesos de cada índole, de todos los tribunales civiles encontraremos que todos los litigentes y los procesados por crímenes de cualquier categoría y calidad
no se amaban ni fraternal ni como buenos ciudadanos, lo cual prueba a la razón que solo el amor ciudadano impone la educación por el bien social. Entonces aquí ya tenemos claro por qué no podemos vivir en una sociedad, por qué no somos buenos ciudadanos. Tenemos también que en los cargos y servicios comunales de la ciudad se exige con justicia cierta preparación, según los cargos, para un buen desempeño, lo que obliga a una educación adecuada de cada ciudadano, porque todos deberéis ser aptos para los cargos ciudadanos. Y como esos cargos bien desempeñados dan brillo y nombradía a los que pueden y los desempeñan bien, es otra obligación y eficaz estímulo para doblegarse a la educación. Bueno, es indudable que eso es sacrificio de la persona, pero está compensado con el disfrute del mayor bienestar y comodidades que reporta el esfuerzo unido. Además, ese sacrificio denota un grado de moralidad, la que cuanto mayor es el aprecio que se hará del virtuoso. Es cierto también que hasta hoy es muy raro que se elija al hombre por mérito de moral y mil veces vemos que son relegados muchos nombres de buena disposición y alto grado de moral. Pero esto es a causa de la supremacía que se abrogaron los de arriba, clases altas, está entre comillas, que son siempre parásitos religiosos, aunque parezca que son civiles. Pero también es cierto que el pueblo no se preocupó de su moral propia, ni se pidió más valor que el que esos mismos plutócratas le quisieron conceder con las falacias de sus principios irracionales de derechos divinos, que hicieron el coco de la ignorancia impuesta. Bueno, aquí tenemos que los hermanos que se han titulado de derecho divino son los sacerdotes. ¿Sí? ¿Y qué educación dan los sacerdotes? Las religiones, por lo menos en el caso de la católica. Todo lo enseña al revés, todo lo desfigura. Entonces ahí no encontramos a un hermano moral, no encontramos la moralidad dentro de la religión católica, ni creo que en ninguna religión, porque yo no he estado en todas, pero de que se diga religión, todas son iguales, porque religión significa relegación de derechos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que realmente, los sacerdotes han hecho mucho daño a la humanidad, porque ellos tienen que regirse por las normas religiosas. Y tanto denigraron al pueblo que en 1000 ocasiones se sublevó
y dejó manchas sangrientas que le dieron el título de bárbaro, no siendo en verdad sino el hombre ofendido vilmente que se defiende, aunque sea solo por el instinto de conservación. Sin embargo, esos saltos de la fiera enjaulada hizo que se fueran reconociendo derechos al pueblo y no por voluntad de los opresores, sino por temor a perder todo su poder autócrata. Pero lo vuelve a engañar de nuevo, monopolizando los cargos públicos. Digo monopolizando porque entonces ha creado los títulos de doctor, haciendo leyes por los titulados. Tienen primero derecho a ocupar los cargos, pero es bajo juramento que los inutilizan como ciudadanos libres. Bueno, aquí hay algo que yo he analizado, ¿sí? Porque realmente las universidades, pues, hay por lo menos los que estudian derecho, ¿sí? Se hacen abogados, jueces. Y hay muchos abogados en estos momentos que trabajan en los bancos, ¿sí? Y los bancos tienen poder para muchas cosas a través de las leyes. Una persona que ha sacado un préstamo al banco para comprar una casa. Y desafortunadamente, pues, por X circunstancias, yo lo digo porque a una amiga mía le pasó. Estaba el esposo pagando la casa, el esposo falleció, ¿sí? Pero como a él le hicieron el préstamo al banco, entonces el banco dice que tiene que pagar tanto hay un recibo, no me acuerdo cómo se llama en este momento, y es bajo una empresa, ¿cierto? No me acuerdo tampoco, bueno, a mí se me van ya las cosas. Entonces resulta que esta señora, el banco pues le dijo cuántas deudas, creo que debía 13 cuotas. Y seguro que por esas 13 cuotas ella hubiera perdido, porque creo que se retrasó 2 meses en pagar las cuotas y entonces ya le estaban cobrando intereses por mora. Y así son los bancos, cobran los intereses por mora hasta que se llega el momento en que el cliente, si el deudor no puede pagar y le quitan sus bienes, ya sea una finca, ya sea la casa, ya sea lo que sea. ¿Eso qué se llama? Se llama robo, ¿cierto? Porque con todos los intereses tan altos que cobran, yo creo que se paga la deuda, pero no. Y eso lo hacen los abogados de las transacciones, de poder secuestrar las casas y poderle quitar la casa a los propietarios para pagarle la deuda al banco. Entonces, eso es algo que a mí me pone en mucha cuestión, porque es el estudio de lo que estamos estudiando, de todas las cosas que el maestro deja, pues hay que analizarlas porque realmente, bueno,
hay necesidad de saber y de entender que las cosas son reales, porque es que nosotros somos los que estamos aquí viviendo y luchando en este valle de lágrimas que verdaderamente hasta que no se llega la civilización no se vive en paz. Entonces, bueno, así vamos nosotros mm, comprendiendo las cosas, ¿sí? Y tenemos pues como, ¿cómo le diga yo? Que darnos cuenta, digamos, de todo lo que sucede a nuestro alrededor para poder estudiar y para podernos dar cuenta de, de las cosas. Si no es así, no podemos analizar qué pasa, qué ocurre a nuestro alrededor. Entonces, bueno, amados hermanos, yo creo que en este momento pues dejamos este estudio, pero lo importante es que nosotros podamos analizar y comprender lo que lo que estamos viendo de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, amados hermanos, y realmente pues continuaremos con estos conocimientos que nos deja el maestro, porque realmente tenemos que llegar. Ya estamos a un paso de la comuna de amor y ley. Y todo esto es con las leyes de sí, de llegar hasta ese punto, porque realmente nosotros somos los que habitamos este plano tierra, ¿sí? Como espíritus que somos, que estamos en estos momentos encarnados. Entonces, si vamos y volvemos y así nos la pasamos hasta que se termina el tiempo del mundo. Entonces, bueno, mis hermanos, los dejo con un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Me gustó, me encantó estar con ustedes. Chao.